problema, chicos? Es un problema clásico de triángulos notables, pero me piden hallar la tangente de teta. Teta está acá. Acá tenemos un ángulo de 150, AB mide 2 raíz de 3 y BC mide 4. ¿Cómo hallamos la tangente de teta si yo te he dicho que para hallar una razón trigonométrica de un ángulo agudo, ese ángulo tiene que estar dentro de un triángulo rectángulo, pero no veo ni uno, ¿sí o no? Entonces lo que tú tienes que hacer es formar un triángulo rectángulo donde el teta esté dentro de ese triángulo. A ver, normalmente uno podría decir, ¿no? Ya fácil, ¿no? Acá trazo la altura y ya está. Pero eso me va a traer como que me va a complicar un poco el problema, ¿no? Porque no tengo muchos datos, solo tengo estas medidas y esta, ¿ya? Entonces, poner la altura acá como que no es la salida más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Acá en este lado AB, ¿qué pasa si yo prolongo? Mira, a ver, vamos a prolongar esto un poquito, ¿ya? A ver, hasta ahí. Y mira, si yo tengo acá 150, en el ángulo exterior de ese triángulo, ¿cuánto va a medir? Si todo esto tiene que sumar 180, acá es 150, entonces para que dé 180, acá debe ser 30, ¿sí o no? Y 30 es sí o no un ángulo notable. Con ángulo notable yo me refiero a 30, 60, 53, 37, 45, toda esa gente. Entonces yo te recomiendo para un problema de estos que cuando veas un triángulo notable, de frente tú trates de formar un triángulo rectángulo donde el ángulo esté dentro de ese triángulo rectángulo que tú has formado. Entonces, chicos, vamos a formar un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos sea este 30, que es notable, y vamos a aprovecharlo porque conocemos todas las medidas en un triángulo rectángulo de 30 y 60, ¿sí o no? A ver, vamos a seguir prolongando, ¿ya? Tú puedes prolongar hasta donde tú quieras, ¿ya? Puedes prolongar, pero ¿qué va a pasar acá? Desde este punto C que tú ves acá voy a trazar una altura que corte con la prolongación del lado AB. A ver, vamos a trazar una altura. ¿Qué es una altura? Es esa línea que va a formar un ángulo de 90 grados. Ya está, ya tengo mi triángulo rectángulo y acá tengo el triángulo notable de 30 y 60. Si acá es 30, acá es 90, acá va a ser 60 grados. Ya está. Y además, mi ángulo teta ya está en un triángulo rectángulo. A ver, le voy a poner una letrita, por ejemplo, D. El ángulo teta está dentro del triángulo ADC. Por lo tanto, ya podríamos hallar la tangente de teta. Ya está en un triángulo rectángulo. La tangente sería este lado, el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Pero me faltaría este lado y este otro. Y en un triángulo de 30 y 60, ¿cómo son sus medidas? A ver, recordemos el video pasado. Yo tengo un triángulo de 30 y 60, que es un triángulo notable. Las medidas van a ser las siguientes. A 30 se le va a poner un A, el menor lado. A 60 se le va a poner un lado un poco más larguito, que va a ser A raíz de 3. Y al hacer el teorema de Pitágoras, tengo que la hipotenusa vale 2A. En este ejemplo, la hipotenusa vale 4. Entonces, ese 4 va a ser como un 2A. A 30 se le va a poner A. Y a 60 se le va a poner A raíz de 3. Ya está. A ver, si 4 es igual a 2A, ¿cuánto vale A? A vale 2, ¿sí o no? Si A vale 2, ¿cuánto vale el lado DC? El lado DC va a valer 2, porque es A simplemente. Entonces borramos el A y ponemos 2. Y el lado BD, en vez de A vamos a colocar 2. Ya está.
Ahora ya tenemos las medidas. Tenemos la medida de AD y la medida de DC. Ahora ya podemos hallar la tangente de teta. La tangente de teta, la tangente de cualquier ángulo va a ser siempre cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el triángulo ADC a teta, el cateto opuesto va a ser 2. Entonces acá reemplazo. El cateto opuesto es 2. ¿Y quién sería el cateto adyacente? El cateto adyacente va a ser ese lado que está junto al ángulo, que está al costado, que va a ser todo esto, que me da un total de, 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3 me va a dar un total de 4 raíz de 3. Entonces reemplazamos. El cateto adyacente es 4 raíz de 3. Si simplificamos, un 2 arriba y un 2 abajo, arriba te queda 1 y abajo te queda 2. Entonces tengo que la tangente de teta es igual a 1 sobre 2 raíz de 3. Pero en una fracción no se acostumbra que raíz de 3 esté abajo. Para eso vamos a racionalizar. Vamos a multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 3. ¿Para qué? Para que abajo se elimine la raíz y que te quede 3, ¿no? Entonces tengo que arriba es 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Y abajo que te va a quedar 2 por, y acá raíz de 3 por raíz de 3, se elimina la raíz, que te queda 3. Entonces finalmente tengo que la tangente de teta va a ser igual a raíz de 3 sobre 6. Y esa sería mi respuesta.